Bueno, seguimos avanzando en el estudio de las ecuaciones diferenciales. En este video vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales de primer orden y vamos a abordar un caso particular que son las ecuaciones diferenciales de variables separables. Ecuaciones diferenciales de variables separables. Eh, Primero vamos a definir qué es una ecuación diferencial de primer orden, pues la podemos considerar de esta forma. Permítame acá, la podemos considerar de la siguiente forma. A ver, de y de x igual a f de x, y, donde esta es una función de dos variables. También una ecuación es común que las ecuaciones eh, la podemos también denotar de esta forma, donde de x es un diferencial y de y es un diferencial. Debemos de decir lo siguiente. Observe que este término que está aquí realmente representa es la derivada. No, en ese sentido, esa notación representa la derivada, no es un cociente realmente. En cambio, acá tenemos que esto se estaría considerando como diferenciales, pero hagamos la siguiente aclaración. Estoy tomando esto que está aquí, es una notación que representa la derivada, que la podríamos representar también como y' igual a de y de x, de y de x igual a y'. No sería un cociente, es decir, que esto, digamos que no serían cantidades, de y una cantidad y de x, o el cociente de cantidades. Sin embargo, debemos de recordar lo siguiente, que si yo tengo en el plano una curva, vamos a llamarla y, una curva, a ver, tengo una curva en el plano y que yo voy a llamarla aquí y en función de x, y entonces del cálculo diferencial tenemos que si yo tengo un punto XY que está en esa curva, un puntico XY que está en esa curva, digamos acá, por ahí pasa una recta que es tangente a esa gráfica, vamos a suponer que es esta, es tangente, y entonces en este puntico, eh, esa recta tangente tiene una pendiente. ¿Y cómo encontramos esa pendiente? Pues lo que hacemos es derivamos la función y', la derivamos en x, que ya decíamos que es lo mismo que de y de x. En este sentido, pues esta notación representaría la derivada, y en este caso sería la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función. Una vez que uno tiene esa pendiente de la recta tangente, entonces sí podemos decir lo siguiente: ¿qué es o qué representa esa pendiente de la recta tangente? Vamos a anotarlo acá. Representa lo siguiente, vamos a hacer este triangulito aquí, representa la pendiente, representa eh, la variación que experimenta esta y cuando x varía. Es decir, si la x tiene un incremento que podemos llamar delta de x, entonces la y experimenta un incremento llamado delta de y. ¿Qué quiere decir? Que esa pendiente sería un delta de y de x. O sea que cuando escribimos así, estos sí son números, pero podríamos escribirlo como diferenciales, así, de y, de x, y en ese sentido sí se puede considerar como número. Lo que hay que tener claro es, no se nos puede olvidar, es que y de x es una notación, no es un cociente, pero que si lo vamos a considerar como diferenciales de y de x, entonces podríamos sí manipular esto, es decir, tener en cuenta que este es un número y este también es un cociente entre números, pero esta es una notación simplemente, una notación. Bueno, dicho eso, entonces vamos a hacer, eh, a considerar un caso particular de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Son las ecuaciones de variables separables. Vamos a dar la definición. Una ecuación diferencial de variables separable se puede escribir en esta forma. Es decir,
Si ella no tiene esta forma y es separable, siempre es posible escribirla en esta forma. Como el producto, la derivada se puede, de y respecto a x se puede escribir como el producto de dos funciones, una en x y una en y. Es decir, una en la variable, en este caso, independiente y otra en términos de la variable dependiente. Bien, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pero es de variable separable. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación? La resolvemos vía integral, separando variables. Siempre que este h de y sea diferente de 0, que nos permita pasarlo a dividir acá, entonces, ¿qué tenemos? Si este término pasa a dividir, quedaría esta expresión. 1 sobre h de y de x igual a g de x. Entonces, ya hemos separado variables. Recuerde que esto que está aquí es la derivada. Yo puedo considerar 1 sobre h de y como otra función, así como esta. Una función h mayúscula en términos de h de y, de x. O sea que este lado lo puedo considerar como una función h en función de h de y. De y de x, pues no es más que la derivada de y prima, de y prima, y prima, y del otro lado tengo g de x. Bueno, yo puedo integrar esta función respecto, de este lado lo integro respecto a x, de este lado también respecto a x. Y entonces, bueno, ya decíamos esto, ¿no? Donde h de y es igual a 1 sobre h de y. Cuando integramos, mire que este y' que está aquí, pues viene a ser acá de y de x, y acá tengo h de y, y de este lado integro respecto a y de este lado integramos respecto a x. Y entonces cuando yo integro, bueno, obtenemos una función de este lado, la integral de este me puede dar una f en términos de y una g, la integral de esta función me da una g. Esta es una antiderivada de esta función y esta f mayúscula es una antiderivada de esta h que está aquí. Después de haber integrado, despejamos esta h de y en caso de que sea posible. A veces no es posible despejarla, pero en caso de que sea posible lo despejamos. Vamos con un ejemplo particular. Tenemos esta ecuación. Allá la solución general de la ecuación diferencial de y de x igual 2xy menos y. Mire que inicialmente no está expresada como un producto. Es decir, cuando uno tiene la ecuación, uno desea que ya esta ecuación esté expresada así. Esté expresada como de y, de x, y que yo pueda ver aquí un g de x y acá un h de y, pero no está escrita así. Sin embargo, observe que ahí hay un factor común que uno puede factorizar. Entonces, si nosotros factorizamos, aquí, ¿qué hacemos aquí? Vamos a factorizar y. De este término yo factorizo y, busquemos aquí si yo factorizo y aquí, me va a quedar y factor de 2x menos 1. Podemos hacer lo siguiente. Mire que yo puedo, este y que está aquí puede pasar a dividir acá. Claro, y debe ser diferente de 0. Y vamos a integrar esta expresión que está aquí respecto a x. Mire que aquí consideré esto como un diferencial. Ya habíamos dicho que de y de x realmente representa es la derivada, sin embargo vamos a considerar, para efecto de la solución, vamos a considerarlo como un diferencial de y, de y de x, y entonces y pasamos este diferencial de x a multiplicar e integramos esta función. Cuando integramos, separando variables, ahora cuando integramos, entonces debo tener esta función. Hay que recordar, vamos a recordar aquí algunas cositas de las integrales. Bueno, aquí salen dos integrales. La primera sería esta y este de x multiplica este 2x y este de x multiplica el 1, por lo tanto salen dos integrales. Bien, vamos a recordar esto. Cuando uno tiene una integral de esta forma, donde este denominador tiene su derivada en el numerador, uno dice que eso es logaritmo natural del denominador más c. Es una integral. Y además la integral de x a la n es, usted le suma 1 al exponente y divide entre ese exponente. Dicho eso, entonces, esto sería un logaritmo.
la derivada de un logaritmo, y esta x cuando yo derivo, mira, este exponente 1 le suma 1 y le da 2, divide entre 2, entonces se cancela el 2 y le queda x a la 2. La integral de dx es x más una constante C1. Ok, ahora entonces esto sería una solución general implícita. ¿Por qué es implícita? Porque mire que aquí y no es, no sería una solución implícita, y pues no está despejada en este caso. Ahora, ¿cómo hacemos para despejar la y? Elevamos este término, o sea, la función inversa del logaritmo es la función exponencial. Por lo tanto, lo que hacemos es elevamos en ambos lados estos términos, la función exponencial la elevamos a logaritmo natural de y en este lado, y del otro lado la función exponencial la elevamos a estos términos que tenemos aquí. Miren que tenemos esto. Pero observe que eh, hay una propiedad básica de los logaritmos, que cuando yo tengo Euler a la logaritmo de y, esto es lo mismo que tener, el logaritmo de y. Es una propiedad de los logaritmos. Esto entonces me permite decir lo siguiente, que del lado izquierdo de esta ecuación me queda logaritmo del valor absoluto de y. ¿Y por qué queda de este lado de esta forma? Hombre, sencillamente por esta propiedad. X a la m más 1 es igual a X a la m por X a la n. O sea, si tienen la misma base, tú puedes sumar los exponentes. Y puedes pasar de este lado a este lado. Ok, entonces si tienes aquí una resta, una suma, lo puedes escribir como un producto de esta forma. Bien, podemos decir también que Euler a la C1 es una constante. Euler, que es constante, un número elevado a una constante, me da una constante. Siendo así, entonces, eh, bueno, me va a quedar, esto sería una constante, pero ¿por qué queda más o menos 1 aquí? Por lo siguiente, recuerde que este es un logaritmo, y si es un logaritmo, el logaritmo se define así, el logaritmo de valor absoluto se define como y si y es mayor que 0 y menos y si y es menor que 0, de tal forma que sale el signo más y el menos, que serían estos signos que están aquí. Yo puedo asumir que esta es una constante, con estos signos considerarlo como constante, es decir, de tal forma que esta C puede ser positiva y puede ser negativa. Y aquí estoy diciendo que la C realmente es Euler a la C1, que puede tomar signos positivos y también negativos. La he reemplazado por eso, de tal forma que este término ya no lo escribo, está presente aquí en esta constante. Y entonces esta sería la solución general de esa ecuación diferencial. Ahora vamos a mirar qué es un problema de valor inicial. Un problema de valor inicial, ya tuvimos la solución general, y ahora mire lo que vamos a hacer. Un problema de valor inicial es resolver esta ecuación diferencial sujeta a una condición dada, es decir, y de x sub 0 igual y sub 0. Es decir, que ahora podemos determinar el valor del parámetro, de la constante. En el ejemplo anterior teníamos esta ecuación diferencial, que fue la que resolvimos, pero ahora le vamos a dar esta condición. O sea, que quiere decir que vamos a hallar la constante. Entonces, cuando hallamos la constante, mire que la solución general explícita que encontramos fue esta. Esta es la solución general. Pero si me dan esta condición, yo puedo encontrar el valor de esta constante. Es decir, como la condición es y de 0 igual 1, eso significa que la x es 0, mire, esta aquí sería x, 0, y la y es 1, esta y es 1. Lo que hacemos es reemplazamos en esta función, la llamamos 1, la x por 0 y la y por 1. Miren lo que sucede. Bueno, aquí te queda Euler 0 a la 2, Euler a la menos 0. ¿Estaría de acuerdo conmigo que esto daría Euler a la 0? Eso da 1. Euler a la menos 0, eso da 1 también. Y bueno, la C es 1. Quiere decir que yo reemplazo aquí esta C por 1 y tengo la solución, esa es la solución particular. Entonces, mire que obtuvimos, nos dieron una ecuación de variables separables, hallamos su solución general en forma implícita y después la escribimos en forma explícita porque despejamos y
y después me dieron una condición y encontré una solución particular. Una solución particular. En los ejemplos siguientes seguimos estudiando las ecuaciones diferenciales de variable separable.